Hola amigos, ¿cómo estamos? Gracias por estar en la sintonía. Hoy vamos a tener un muy buen programa. Vamos a hablar acerca de estos 15 años que le están poniendo más o incluido a Vladimiro Montesinos. Va a estar Antero Flores Arauz con nosotros para ayudarnos a aclarar este tema, pero también vamos a hablar de algunos aspectos que quizás nunca se han tocado en la prensa o en la televisión acerca de que ¿Vladimiro Montesinos fue realmente 100% malo? ¿O él tuvo que hacer ciertas cosas para acabar con lo verdaderamente malo que era el terrorismo encima de nosotros? Va a estar también Humberto Pérez Fray, que siempre nos da su muy buena opinión liberal desde un buen punto liberal. Y finalmente vamos al pequeño informe y regresamos. ¿Es la consecuencia de un acuerdo preliminar o los rezagos de una convivencia que unió a los dos personajes durante muchos años? Miradas, gestos, ademanes y sonrisas. Todo esto encierra algún código de lenguaje. Mucho tiempo permaneció lejos de las cámaras fotográficas o de televisión, creando pues un ambiente de misterio alrededor suyo. De todas maneras, vamos a hablar de este tema de Vladimiro Montesinos, que creo que va a hacerle reflexionar mucho a usted con las entrevistas que tenemos adelante. Pero por ahora vamos a hablar de mi discurso del día. Y siempre lo escribimos y lo leemos. Vamos a imaginar que usted acaba de comprar o alquilar una casa. Seguramente se junta con su esposa, con su familia a pensar cómo será su nueva casa. Imaginarán cómo le gustaría que fueran los cuartos, ¿verdad? Cómo le gustaría que fuera el cuarto de los niños, su propio cuarto. Su esposa pensaría en decorar la sala, el comedor, cómo hacer más cómoda la cocina, etc. Y seguro pensaría dónde poner la parrilla para cuando lo visiten sus amigos. O sea, usted no solo imagina su nueva casa, sino que también una nueva idea para tenerla linda la casa, o como le gustaría que esa casa sea. Entonces yo me pregunto, si todos actuamos igual, en el caso de la casa, por ejemplo, ¿por qué no todos imaginamos y nos empezamos a hacer la idea de cómo vivir mejor? Ya sea para mudarnos a una casa, ya sea para estudiar, ya sea para educar a nuestros hijos o incluso para salir de nuestras vacaciones, siempre estamos ideando y pensando cómo sería. Si para todo esto siempre pensamos antes, nos formamos una idea y trabajamos para hacer nuestros sueños realidad, ¿por qué los políticos no tienen una idea de lo que realmente hacen? No hay realmente esa visión y esa proyección que tenemos todos con todas las cosas de la vida. Si analizamos las cosas, Lima crece y usted sabe cómo está creciendo. De una manera muy desordenada, estamos totalmente atiborrados. Está creciendo ya como hierba mala, sin control. ¿Y por qué? Porque no existe una idea previa como la que usted pudiese tener por su casa, por sus hijos, por sus vacaciones o lo que sea. No hay una idea previa de cómo realmente crecer. Los políticos cada vez nos prometen más, pero nunca nos presentan una idea de país. Estados Unidos, por ejemplo, fue una idea, una buena idea que sacó adelante a miles de familias en 200 años, un país súper próspero. Es como si la clase política hoy que nos gobierna no quiere pensar, ¿no? Porque están siempre cómodos con su status quo y no les importa lo que realmente sucede con el país. Eso es lo que pareciera. Y la otra alternativa es que simplemente no tienen capacidad de pensar en el país y generar ¿qué ideas pueden mejorar? Estamos como administrando, o los gobernantes están administrando crisis, 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 crisis y más crisis. De lo que estoy seguro es que usted y yo sí tenemos una buena idea de cómo vivir. Y esa buena idea es hacer todo lo posible para tener un país nuevo, un país mejor, le llaman algunos, pero para eso la clase política actual tiene que irse al retiro. Señoras y señores, para poder establecer esa idea de país que tenemos que jubilar a los políticos. ¿De qué forma? Ellos no se van a jubilar.
hay que en las elecciones próximas, 2018-2021, nunca más votar por los políticos viejos de la vieja política peruana. Y le digo la verdad, yo lo sé. Estos políticos alguna vez tuvieron una idea que no se relaciona con la corrupción. Pareciera que todos entraron para corromperse. No todos, como dijo don Antero, pero pareciera, pero no todos. Pero si queremos tener un cambio de verdad, empecemos desde esta buena idea. Hagamos un país mejor, pero para ello hay que jubilar a nuestros políticos de la vieja política peruana. Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. O sea, hoy en día vemos que en todo Lima y en el interior del país tenemos un montón de academias de estudia teatro, estudia impro. I'm sorry si voy en contra de mi gran amigo Sergio París, pero estudiar impro me parece tan contradictorio. About the prices of the houses that you have. About Por our ejemplo, él company. tiene una casa de 100 metros cuadrados totalmente terminada por $30,000. ¿Toda esa actividad teatral está colaborando con la educación o no? No, yo ¿O creo- está colaborando con la corriente? No. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Ok, aquí estamos y como lo habíamos prometido, estamos con don Antero Flores Arauz, que nos va a ayudar a aclarar este tema y conversar un poquito del tema de los 15 años que le están poniendo o clavando más a Vladimiro Montesinos. Don Antero, gracias por ¿Cómo estar te ha ido? aquí. Primero una aclaración. Si me dices don, me pones a la altura de tu avanzada edad. Bueno, Antero, es ¿no? que yo tengo un respeto muy grande, pero está bien. Antero. Antero, bueno. Qué lindo tu pin, ¿qué es? ¿Por qué tienes ese pin ahí? Bueno, esa es la condecoración del sol Ah, caramba. en la Gran Cruz. Caramba, qué bueno. Te felicito, don Antero. Bueno, Antero, estoy leyendo acá que el Poder Judicial dicta 15 años de prisión a Montesinos por secuestro de Dyer, que el Poder Judicial dictó estos 15 años contra el ex asesor presidencial, ¿no?, por este delito de secuestro agravado, que se supone perpetrado en 1992. ¿Nos puedes aclarar un poquito sobre el tema nomás y luego ver si va o no va el tema de los 15 años? Ya. Primero, el tema principal, el tema del famoso secuestro. Para muchos, incluido periodismo de investigación, no fue secuestro, sino fue una detención. Puede ser arbitraria, sí, pero secuestro es decir mucho. Eso hasta ahora no está bien aclarado, aunque en esta sentencia pretenden aclararlo y dicen que sí fue un secuestro, pero siguen las dudas. Ahora, el tema de la pena. Vladimiro Montesinos, si mal no recuerdo, ya tiene una sentencia de 25 años. Esta que le han puesto de 15 no es adicional, no se suma a los 25 y en consecuencia son 40. No es O sea que así. están dentro de los 25. Está subsumida dentro de los 25, porque así era la legislación peruana en ese momento.
posteriormente y en forma reciente se ha dicho que las sumas para algunos delitos, las penas para unos delitos es se pueden acumulativa. sumar acumulativa. Pero en ese entonces, cuando se perpetró este supuesto o real delito, porque la verdad no lo sabemos bien, no había esa norma. Solamente normas menores que la mayor se subsumían en la mayor. En consecuencia, estos 15 años no son adicionales. Es una pena adicional a la primera, pero queda subsumida dentro de la primera. Ok, entendible, perfecto. Ahora, cuando tú dices un supuesto secuestro, ¿no? En la política, don Ángelo, usted ha sido presidente del Congreso, congresista, con un respeto que, bueno, muchos de mi edad le tenemos a usted un respeto increíble, ¿no? Se ven muchas cosas. Yo quisiera ahondar quizás un tema que nunca hemos tocado, nunca se ha tocado, es ¿Vladimiro Montesinos fue 100% malo? Mira, O sea, era un desgraciado, como dice la izquierda. toda moneda, toda medalla tiene dos caras. Y en realidad, cuando tú haces un juzgamiento de una gestión, te vas a encontrar como en un balance cifras en rojo y cifras en azul. La de Montesinos, la final, yo creo que fue roja, no azul, porque realmente lo quiso y dañó mucho es en el tema de la moral del país. Corrompió instituciones y corrompió a personas. Ok, déjame parar un ratito en eso. Perdón, sí, don Ángelo, sí, aguántelo. Bubi Palma, al cual le tengo un cariño increíble, que me dio la oportunidad de por primera vez hacer comunicación. Radio Miraflores, así es. Me dijo una vez, Claudio, demos gracias a Vladimiro Montesinos, ¿él corrompió o él mostró la corrupción por los videos? Es la pregunta. Las dos cosas, porque él fue el que corrompió voluntades y corrompió conciencia. Y antes no había esa corrupción. Las compró. Pero antes no había ese tipo de corrupciones. Mira, Odebrecht está hace años. No estoy defendiendo a Vladimiro, solo estoy tratando de poner un poco de justicia en lo que uno cree, ¿no? La corrupción es corrupción. Cuando tú compras a un policía, cuando estás manejando ebrio y le das la suya para que no te haga la alcoholemia. Corrupción. Corrupción. También, la Pero pregunta que le hago igualito. es, antes no había corrupción. Siempre. Antes de los 90, usted que es un político de años. Siempre ha habido. Ya, entonces Oye, él lo mostró, pues. la corrupción, Más que corrompió, él lo mostró. La corrupción nació con Caín. Correcto, está bien. Pero hablemos de Perú, no nos vayamos más allá. O sea, siempre ha habido corrupción y Vladimiro filmó aquella cosa que ya existía. Discúlpame, pero filmó su propia corrupción. Pero está bien, pero... No es que era un tercero que no corrompió ni fue corrompido. ¿Y por qué hizo que tal filmó. cosa, antes? Bueno, ¿Por qué se autofilmó? ¿Qué cosa más? Porque tenía pues, o tiene una personalidad poco normal, por decirlo en alguna forma, porque eso es autoinculparse. Pero como dijo... O fue tan soberbio que creyó que nunca se iba a encontrar, o quiso tener pruebas para tener agarradas a muchas personas. O como me hizo reflexionar Bubi Palma, quiso mostrar al mundo peruano la corrupción que había. No, eso sí no se lo puedo creer a Bubi. No, Bubi no dijo eso. Eso es mi análisis en mi conversación ya con Bubi. fumado. No, a mí me parece extraordinario que un hombre muestre, dice, ok, para que veas, yo soy corrupto y para que veas lo corrupto que eran todos los que han pasado por mi oficina. Lo tenía Fuerte, todo esto muy guardado hasta que fue descubierto y que fue descubierto porque le entregaron una grabación a Poppy Olivera y a Lucho Iberico, pero tenía en caja fuerte, se supone, y muy guardadas todas estas grabaciones que eran inculpatorias para él y para terceros, y conociendo su acercamiento al mal, por decirlo en alguna forma, oye, eso era para chantajear. Pero la pregunta es, ¿por qué sale él en los videos? Porque
O sea, si alguien quiere chastajear, el ego. Ego también. Bueno, ok. Vamos, a mí me gusta. Yo soy el que manejo voluntades y conciencias. Yo compro voluntades y conciencias. Yo tengo acá gente que era insospechada de corrupción y la tengo recibiendo dinero. Oye, bien duro. Ok. Ahora, vamos a otro punto. Cuando Vladimiro Montesinos es contratado, vamos a decir, o se conecta con Fujimori antes de los 90 o después, no sé cuál es su versión. Él empezó a luchar contra el terrorismo de aquella época. Sin ninguna duda, esa es la parte buena. Ok, y para luchar contra el terrorismo, él muchas veces tenía que hacer cosas que no necesariamente ante el país o ante la justicia se vieran bien, porque era una guerra, don Andrés. Oye, ante los derechos humanos, sin digamos. ninguna duda, Ok. pero la guerra no te permite todo. No, hay también hasta reglas de la guerra. Tú, porque estés en guerra, no te permite entrar a poblaciones indígenas, como ha sucedido, y violar a la abuelita, a la mamá y a la hija. No, tampoco. Entonces, una cosa es en guerra, pero tienes que guardar también determinados límites en los enfrentamientos, ¿no? Ok, ahora, ahí es donde viene el tema de cuán justos, como muy bien me dijiste la vez pasada, que no siempre los jueces están bien preparados. Cuán justos son los jueces que tenemos, o sea, cuánto discernimiento tienen para realmente discernir si Fujimori o Vladimiro mandaron a matar a esa viuda o realmente mandaron a matar a los que nos estaban matando. Yo creo que en el caso de Fujimori quizás no ha habido una orden clara, pudiera ser, porque no todo llega al presidente de la República, pero Vladimiro sí manejaba toda la lucha contra el terror y era prácticamente, estaba por encima de las Fuerzas Armadas y la policía, no en cargo, porque realmente su cargo era de asesor, pero en la práctica él mandaba. E inclusive, acuérdate que hizo firmar a los altos mandos de todas estas instituciones, incluida Ejército, Marina y Aviación, la famosa acta de sujeción. Mira el poder que tenía. Ok, ¿usted se atreve a hablar de cosas quizás un poco profundas que conoce o quizás no conoce? Yo no lo sé. Él estaba ahí puesto por el presidente para enfrentar a enemigos de nosotros. Y los que solventaban a ellos eran los narcos. Y los narcos están muy coludidos con el tema del armamento, que es el mejor negocio de los políticos en el mundo. Y lo sabemos. Entonces... de los políticos malos. Ya, yo lo sé. Porque tú muy eres bien, de los buenos. muy bien, muy bien. Y tú eres de los buenos también. Siempre Alberto Mansuetti me dice, no todos los políticos. Ya, muy bien, buena corrección. Yo estoy poniéndome en el caso que yo soy Vladimiro, el presidente me acaba de poner y tengo que ir contra toda esta maraña que está destruyendo mi país. ¿Cómo me debo manejar? Eso es lo que yo quiero ahondar en el siguiente bloque, si usted me lo permite. Con el mayor gusto. Regresamos. Siguen siendo cada vez más los peruanos que leen La Pepa. En esta semana, en la política de Claudio Sola, descubre cómo el Perú necesita un cambio de rumbo. Ya, la incapacidad para tomar decisiones podría desembocar en un serio problema para el país. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, averigua más sobre los izquierdistas. ¡Viva la nada! En la editorial de Dante Ramos, rememora el autogolpe de Alberto Fujimori. Ganar pero moralmente. En la editorial de Piero Solari, Peruanos, entérate de la calidad Paraifo y su agua y nuestra agua de cada día. Moda, en el style de Duni Báñez. Se viene la moda del kimono. En la farándula de Bettino Neto, no dejes de conocer cómo reírse es la mejor medicina para todo tu ser. También en La Pepa, sé dueño de la Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. En la columna de Pedro Pablo Lavalle, descubre cómo él fue un pirata, segunda parte. En las novedades de Juan Carlos Sheikhe, entérate de cómo Perú enfrentará a Nueva Zelanda en repechaje para Rusia 2018. En la trilogía de Jorge Barreto, conoce más de cerca la dulzura de Dios. Súmate a los que ya están eligiendo y leyendo La Pepa, para que descubras lo que otros te quieren ocultar. A solo un nuevo sol. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. O sea, hoy en día vemos que en todo Lima y en el interior del país tenemos un montón de academias de estudia teatro, estudia impro. I'm sorry si voy en contra de mi gran amigo Sergio París, pero estudiar impro me parece tan
contradictorio. About the prices of the houses that you Yeah, have. about Por our ejemplo, él company. tiene una casa de 100 metros cuadrados totalmente terminada por $30,000. ¿Toda esa actividad teatral está colaborando con la educación o no? No, yo ¿O cre- está colaborando con la corriente? No. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Ok, seguimos con don Antero Flores Arauz y estamos hablando de Vladimiro Montesinos tocando un aspecto que quizás no se ha tocado, porque siempre es acusativo, el desgraciado, el esto, el aquello, pero era un tipo que tenía que luchar contra la corrupción, don Antero. Entonces, y tiene que ser estratega, porque tenía a los narcos encima, solventando el terrorismo, tenía al terrorismo encima, aniquilando a nuestra gente. Entonces hablemos de esa parte, don Antero, Es que- desde un punto de vista del servicio de inteligencia. Dentro de ese punto de vista también, nadie es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Tú puedes ser pésimo y tener gran amor a tus hijos. Mira lo que sucedió, por ejemplo, en el nazismo y cómo lo podías comprender. Gente que hizo todo este exterminio a los judíos y sin embargo les encantaba la música clásica, iban a la ópera, educaban bien a sus hijos. ¿Cómo lo puedes entender? O sea, había el yin y el yang, el bien y el mal en las mismas personas. En el caso de Vladimiro Montesinos ha sido igual, pero no nos olvidemos que él no fue aupado al cargo del gobierno solamente para tener el terrorismo, enfrentarlo. Él creó una red de corrupción y comenzó como su conocimiento de Fujimori. Ya, pero No, eso, no, pero, don Antero, perdón que lo corte, eso fue cuando usted ha mencionado en el primer bloque, se puso más rojo que azul. Estoy preguntando cuando él dijo voy a empezar a hacer las cosas en defensa del Perú. Es que no puedes dejar una cosa con otra. Porque Está bien, si pero no- hablemos un ratito si no- del comienzo, Si no, porque- si no te conviertes como cierta prensa que solamente quieren ver dentro de los parámetros que ellos han definido. Ok, bueno, Para yo no soy periodista, pero hablemos, pero hablemos. para tener objetividad, tú tienes que ver lo bueno y lo malo. ¿Cómo conoce Vladimiro a Alberto Fujimori? Según toda la información que hay, es porque Fujimori tenía unos procesos en la SUNAT porque no había pagado impuesto a la renta respecto a construcciones en que había habitualidad, y tú conoces bien porque está con lo de Nuevo Lima, una cosa es habitual y otra cosa es esporádica. ¿Eso fue antes de los 90, don Antero? Claro, O sea, se pero- conocieron antes de los 90. Se conocieron en los 90, porque se lo llevan a... Él no lo conocía a Fujimori, ni Fujimori lo conocía a él. O sea, cuando los evangélicos han ayudado a Fujimori, ahí no estaba Vladimiro. De modo alguno. Ah, después entró. Claro, él entra en el 90 cuando Fujimori tiene un problema tributario y se lo resuelve. Ya. Y tú no vas a encontrar una resolución ni ningún antecedente porque todo eso desapareció. ¿Y lo resolvió O sea, corruptamente? Pero por supuesto, Ah, ok. si no Entonces ahí tendrías... empezamos a dar cuenta qué tipo de hombre Así era. es. Ok, ya. Entonces Fujimori, conociendo esto, lo utiliza y crea realmente una red de gente que está absolutamente a su servicio y la va generando Vladimiro Montesinos. Bajo esa óptica, entonces también Fujimori tenía ya sus indicios de corrupción. Pero por supuesto, yo no lo niego y creo que ni siquiera sus Ya, pero allegados. ahora hablemos un poquito de eso porque yo no estoy diciendo mal de muchos, consuelo de tontos o de todos, como dice, ¿no? Pero muchos peruanos estamos enfrentando siempre a la SUNAT en nuestras oficinas. Yo conozco empresarios mineros, cristianos que aman a Dios, que hacen las cosas correctas, por ejemplo, que la SUNAT les quiere quitar hasta el último centavo, con todo el tema de la permisología. Entonces ahí ya es para discutir, ¿no? La legítima defensa le llaman Yo algunos. te diría que no es para discutir, sino para mejorar. La filosofía de la SUNAT tiene que cambiar de regresiva a ser amigable.
convence a la gente que tiene que pagar sus tributos, facilítale a la gente el pago de sus tributos, pero acá hay cosas que realmente son increíbles. Son para mí corruptas. Mira. Y ahí es donde yo vengo el tema. O sea, si tienes una SUNAT corrupta que te está queriendo quitar cosas, entonces tú tienes que mover a tus abogados para decirles a ellos, para con esta corrupción, y hay veces los abogados tienen que bajarle plata para que paguen con esa corrupción. Entonces ahí no estoy justificando Eso es malo, pero es que la cuando legítima defensa. Pues. Cuando tienes legítimamente una serie de acotaciones que son legítimas, que son ciertas, que son claras, para cobrarte tienes que usar el sistema coactivo. Eso realmente yo no le encuentro ninguna observación. Lo que le encuentro observación es que no sea amigable tratando de incorporar a la tributación a los sectores informales. Pero los sectores informales, por ejemplo, tienes que tenerla clara. Esa gente, si se formaliza, al día siguiente le cae la municipalidad, defensa civil. Por eso no se quieren formalizar, pues. Así es. Claro. Entonces tienes que tener acá la política del tuerto, te lo explico. El ojo tapado, para atrás, no existe, amnistía total, inclusive laboral, porque no has tenido libro de planilla, no pusiste ese CTS. O sea, tratar de encontrar ese enredo. Y el tuerto tiene un ojo bueno, ese ojo bueno para que mire al futuro y exija que se cumpla la normatividad. Si eso no lo haces, nadie se va a formalizar. Otra cosa, nos siguen diciendo que se deben miles de millones, cientos de millones de acotaciones que no han sido pagadas por las malas empresas y grandes empresas. Mentira. Yo he estudiado varios de los casos y realmente es un cuento chino. Nos han metido en la cabeza que los grandazos deben y no hay derecho, porque las deudas de ellos tenemos que ajustar a los chicos. No es así. Yo he visto acotaciones porque no les reconocen intereses que han pagado sobre créditos cuyos capitales han ido a la empresa. No son de terceros, son de la propia empresa. Yo he visto, por ejemplo, acotar porque se han hecho provisiones y luego castigos de malas deudas. Por ejemplo, Telefónica. ¿Puedes creer de dónde salen las malas deudas? Evidentemente de la gente que no pagó el servicio telefónico, 50 soles, 100 soles, 200 soles. Y para el castigo y previa provisión, ¿qué le exigen? Oye, mándale carta notarial, oye, iníciale procedimientos judiciales. Oye, eso cuesta más, la lavada cuesta más que la camisa. Entonces, ¿qué utilizan? Otros sistemas como las llamadas con los call centers, etcétera. O en los mismos recibos, la cosa inductiva, oye, paga porque te vamos a cortar la línea. Entonces, tú ves, y me entiendes perfectamente porque eres empresario, lo absurdo de ese tipo de acotaciones. Lo que estoy analizando es que es un sistema corrupto, porque es un sistema corrupto. Sí, claro. 33 tipos de impuestos pagamos, don Antero. Y la SUNAT y otras instituciones se encargan de la cobradera. Están quitándole casi 40% por la carga impositiva en cada producto que el ama de casa compra, que es de cada 100 soles, 40 soles es un robo para mí. Entonces viene una SUNAT que te quiere invadir, te quiere quitar, y entonces es como que viene un asaltante, don Antero, y te pone una pistola. Y te dice, o me das o te mato. Claro. Entonces el empresario dice, o yo le doy a esta gente para que me agilice el tema, o simplemente mi empresa quiebra. Simplificando, entonces no sé si me lo que entiendes. estás diciendo es justos pagan por pecadores, y es verdad. Si incorporáramos a la tributación a los sectores que no están comprometidos, que están autoexcluidos y no pagan un Cristo partido por la mitad, entonces si ellos lo pagaran, los impuestos serían menores. Ya. Entonces ahí están pagando. Ahora regresemos al tema porque tocamos la SUNAT por el tema de Vladimiro y de Fujimori. Fujimori le dijo a Vladimiro, ayúdame con esta deuda, una deuda impaga o lo que sea, por una SUNAT, como decía Toledo, la maldita SUNAT. Okay. Entonces, cuán corrupto o no, eso lo discutimos en otro programa, si usted puede venir con nosotros. Pero
Vamos al otro punto del espacio donde un Vladimiro Montesinos tiene que enfrentarse a los terroristas, don Andero. Si usted fuera o hubiese sido usted Vladimiro, con el terrorismo encima, don Andero, los narcotraficantes solventando, ¿qué hubiese hecho usted? Combatirlo. Más aún, te puedo decir que lo he combatido también cuando he sido ministro de Defensa, sobre todo en la zona del BRAE. Rescatamos Bicatán y nunca atentamos contra los derechos humanos. O sea, que se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien, sin prepotencia, sin ir contra la ética, sin ir contra la normatividad. Sí, se puede. ¿Los narcos amenazan, don Andero? Por cuando supuesto. uno quiere entrar contra ellos. Te lo cuento. ¿Qué ha pasado con el terrorismo y los narcos en zonas cocaleras como es el Braen? Ellos al principio, los terroristas, le prestaban servicios y recibían una retribución. ¿Cuál era el servicio? Protegerlos. O sea, eran un poco los mercenarios. Pero después vieron el negocio y se convirtieron en socios de los terrucos, los narcos y los terrucos, socios. Y de ahí surgió la palabra narcoterrorismo. Pero fue avanzando la cosa y les gustó mucho el negocio. Y entonces fueron sustituyendo a los narcos y ellos convirtiéndose en los carteles de la droga, porque tenían un poder a través de las armas, que era lo que mencionaste al principio de la entrevista, sumamente grande. Eso ha sido. Correcto, entonces todo eso tenía que enfrentarlo Vladimiro. Todo eso tenía que enfrentarlo todo el Perú. Yo sé, pero Vladimiro era el líder de eso. Pero Vladimiro era el líder de eso. Sin ninguna duda. Entonces yo no estoy justificando a Vladimiro, pero en otro programa, porque el tiempo vuela, me encantaría conversar con usted acerca de qué estrategias usó en ese momento, porque yo me imagino que se tuvo que aliar. En cierta forma, no lo sé. Hazte amigo de tus enemigos para poder vencer al otro, digamos. Sería aventurado de mi parte si te diera una expresión de conocer al milímetro lo que hizo el señor. Pero que él corrompió. Que utilizó buenos métodos, los utilizó. Que utilizó malos también y que utilizó pésimos también. Era una persona que no tenía ninguna moral. En consecuencia, sus cosas malas esconden las pocas buenas. Ok. Gracias, don Andero. Gracias a ti. Espero que pueda estar viniendo siempre, nos encantaría. Con el mayor gusto. Porque su sabiduría es importante. Hemos estado con Andero Flores Araos conversando sobre el tema de Vladimiro y vamos a seguir hablando en los siguientes bloques. Gracias. Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. El ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, ha sido sentenciado a 15 años más de prisión preventiva por casos de corrupción y asesinatos. Veamos lo que opina la gente al respecto. Se merece desaparecer en este país ese hombre. Habiendo tantas pruebas que lo incriminan, ¿por qué lo siguen todavía balanceando, se puede decir? Bueno, eso depende de las leyes, ¿no? Ellos tienen en su poder tomar la decisión correcta y esperemos que así sea. Si el señor hizo traición a la patria, pues que pague con su simple sentencia que le han puesto, ¿no? Yo creo que debería ser cadena perpetua, porque él ha hecho
ha matado mucha gente. Yo pienso que debería ser definitivo, ¿no? Su condena, porque... Y no solo porque la gente lo dice, sino porque hay pruebas, ¿no? O sea, hay videos y todo eso de que es culpable, ¿no? Y al igual que nuestro expresidente Alberto Fujimori, que es culpable, todos deberían no salir nunca a la cárcel para mí. Está bien, ¿no? Porque él fue lo que estuvo sacando lo de los Vladivideos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, para mí la verdad que cadena perpetua, ¿no? Que le den de una sola vez cadena perpetua. Claro, es que de verdad es que eso fue lo que pasó desde la época del Fujimorismo, ¿no? Sí. Y todo lo que hubo con lo de las BDs, los videos, entonces sí pienso que, o sea, no, pues no es perdonar así nomás. Me parece que es muy poco lo que les han dado. Muy poco, porque usted qué pena recomienda. Una persona que ha hecho tanto daño y que se ha beneficiado en tan mala forma, merece un poco más. Uy, Dios mío, Vladimiro Montesinos me parece, bueno, que él sí se lo tiene bien merecido, ¿no? Pero Fujimori no, pues. Que se pudra en la cárcel por haber robado a todo el mundo, haber jodido a todo el Perú, y por eso que le venten, y si yo fuera presidente, que le metería 30 años y por vida que se pudra. Ok, seguimos aquí en el programa y bueno, es muy interesante escuchar las opiniones de las personas que siempre están, digamos, sesgadas al culpable, ¿no? Es culpable, años de cárcel, que le den cadena perpetua, por qué no le dan pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos estado hablando con don Antero Flores Arauz en los bloques anteriores sobre estos supuestos 15 años más acumulativos que realmente no lo son, que están dentro de los 25 años. Pero el tema, digamos, nosotros lo estamos tocando desde otro punto de vista. Es, digamos, las acciones que tuvo que tomar Vladimiro Montesinos contra todo el terrorismo, que eran literalmente nuestros enemigos aquí en el Perú. Entonces, le he pedido, como siempre, a Humberto Pérez Fray que nos ayude con este análisis. Hola, Humberto, gracias por venir. Humbertito, cuéntanos, ¿cómo ves tú el tema? Porque yo estoy siempre tratando de ponerme en el caso de un Vladimiro Montesinos y necesito que te puedas poner tú en sus zapatos, ¿no? ¿Qué es lo que tú hubieses hecho? Porque tenías a los narcos que se convirtieron, como antes lo ha dicho, en narcoterroristas, ¿no? Había una colusión tremenda, ¿no? Porque obviamente se daban favores, y Vladimiro, que era puesto por Fujimori, tenía que enfrentarse con todo este grupo, ¿no? No era una cosa fácil. ¿Tenía que él ser corrupto para acabar con la corrupción o pudo ser la Madre Teresa de Calcuta para acabar con el narcoterrorismo? Bueno, el día de hoy yo he tenido la feliz coincidencia con Antero respecto al tema de lo bueno y lo malo que es un ser humano, ¿no? Yo lo digo en otras palabras, yo creo que el resultado, el balance final de la gestión o de una persona es la suma de sus aciertos y la resta de sus errores. Y aquí se tiene que individualizar, porque yo creo que en el caso de Fujimori, por ejemplo, sus éxitos son mayores que sus, digamos, delitos o errores. Y en el caso de Vladimiro también. No necesariamente, porque yo creo que Vladimiro Montesinos es el gran responsable de que este proceso que se dio en los años 90 no fuera del todo, digamos, exitoso, ¿no? Pero hablamos cuando hablamos de éxito, hablamos de que acabó con el terrorismo, eso es éxito. Acabó con el terrorismo. Claro, bueno, no acabó con el terrorismo porque todavía hay remanentes. No, pero compadre, vivimos 25 años que ya estamos tranquilos. Para que me deje redondear la idea. Pero yo creo que la doctrina que se debió haber aplicado para la lucha contra el terrorismo tuvo que haber sido otra. Él desgraciadamente copió solamente la doctrina utilizada para la lucha contra los montoneros y los herpistas en Argentina. Y aparte cometió una serie de errores. Yo creo que, por ejemplo... ¿Cuál fue esa estrategia? ¿Cuál fue? Bueno, el tema de tierra arrasada. Entraban a cada población y barrían con todo el que encontraban. Y tú no puedes hacer eso. Estamos hablando de un tema de vidas, de seres humanos. El caso de este oficial Telmo Hurtado que entró a un pueblo y acabó con toda la población y de manera pues inclusive sanguinaria, ¿no? Los quemó, les tiró granadas, los avaleó. O
sea, eso fue un gran error primero en el tema de la lucha. Eso no hizo el general Pinochet en Chile. Bueno, fue diferente. En el caso de Chile fue distinto. Primero, ellos identificaron al enemigo, ¿no? Y yo comparto plenamente con muchos... Porque lo acusan a Pinochet de lo mismo que lo acusan a... Pero no es exactamente lo mismo. Las cosas no fueron exactamente iguales. Porque Pinochet hoy está libre y no... En ese momento Chile vivía, por ejemplo, una actividad muy febril en materia de, digamos, de crecimiento de estos movimientos subversivos. El MIR en Chile, en Santiago, patrullaba las calles con metralleta en mano. Era como la guardia pretoriana de Allende, ¿no? Entonces él claramente enfrentó a sus enemigos. Los enemigos eran los comunistas. Yo personalmente tengo una posición. Yo creo que el comunismo debería ser proscrito. Eso que debería ser un delito, como ya lo sucede, por ejemplo, creo en Ucrania y en algún otro país más. Porque el comunismo no es más que una doctrina de hambre, de pobreza, de sumisión, no de esclavitud. Y lo estamos viendo lo que ha pasado en Cuba durante 50 y pico años y lo que está pasando en Venezuela ahorita, donde ya prácticamente ellos no respetan absolutamente nada, ¿no? Yo creo que el comunismo debería ser proscrito para empezar, en mi posición. Pero yo creo que la guerra sucia que hubo en el Perú pudo haberse evitado en algunos casos puntuales, digo, Barrios Altos, fueron errores crasos, esos fueron errores crasos. Lo de la Cantuta, ¿no? Lo de la Cantuta, esos estudiantes eran terroristas, no cabe la menor duda, y toda la gente que hacía vida en la Cantuta sabía que esos eran terroristas, pero esa no era la forma de irlos a sacar de manera, digamos, torpe de sus residencias, llevárselos y desaparecerlos. O sea, había otros procedimientos que podían haber caído en combate, podían haber sido sorprendidos en un acto terrorista. Pues sí, evidentemente pasa lo que pasa. En una guerra o mueres o mata. Y ese es un poquito el análisis, ¿no? Nadie quiere guerras. Así es. Particularmente yo creo que no a la guerra, no al tema de estar armando a los ejércitos para luchar unos con otros, por supuesto. Soy un hombre de paz y creo que el mundo quiere paz. Pero si viene alguien a querer matar a mi hijo, no, yo lo voy a matar a él primero. Definitivamente. Definitivamente. Escucha claro lo que estoy diciendo, ¿eh? Claro que sí. Ya, entonces, en ese sentido, la guerra es justificada. Si viene un tipo a querer matar a mi hijo, yo lo ahorco primero a él. Definitivamente. Ok, ya. Entonces, la pregunta es, el terrorismo estaba atacándonos y matándonos, ¿ok? ¿Vladimiro no actuó de la misma manera que yo actuaría con mi hijo? Eso es lo que estoy tratando de analizar, porque todo el mundo está satanizando a Vladimiro Montesinos. Yo no estoy defendiendo a Vladimiro, ojo. El fin no justifica los medios, pero la pregunta es, tenemos que ser justos en nuestro porque la gente que ha dicho ahí en Sin Filtros dice, ¿no? Sí, que lo maten, que esto, que cadena perpetua, etcétera, etcétera. Pero ese tipo, mal que bien, nos quitó el terrorismo que hoy día no tenemos. Bueno, es cierto, y además hay una cosa que es bien cierta. Todo aplaude a Fujimori, pero él fue el que estuvo ahí en oficina manejando toda la vaina. Y acabo de decir que el balance para mí es distinto, mientras que el balance con respecto a Fujimori, que no necesariamente tuvo que saber cómo se hacía, probablemente le dijo a Vladimiro, mira, tú acábame con ese problema, cueste lo que cueste, o sabe Dios lo que le dijo, ¿no? Pero el tema es que el balance es diferente. Fujimori creo que tiene un balance positivo, sumando sus éxitos y restando sus errores, pero Vladimiro Montesinos yo creo que sí, desgraciadamente para él. Ahora, es muy fácil juzgar después de muchos años. A ver, vamos a poner en este punto. Imagínate que yo soy el presidente y tú eres Vladimiro. O tú eres el jefe de servicio de inteligencia. ¿Sabes qué, Humberto? Nos están atacando, nos están matando a la gente. Por favor, necesito que acabes con ellos. Tú vas a una guerra a enfrentarte con esas personas y estás lugares enteros, o sea, tienes que tener una súper discernimiento para saber quién es el bueno y quién es el malo. O sea, tienes que tener una estrategia de inteligencia tan fuerte para poder identificar al bueno y el malo y acabar con el que te quiere matar realmente y liberar al que es inocente. Ya, ¿no? ¿Y cómo Vladimiro Montesinos fue tan hábil y tan astuto y tan profesional
en hurgar en la vida personal de todas las personas en nuestro país y no fue lo suficientemente profesional para el tema del... Por ejemplo, el Barrio Santos es una cosa escandalosa, donde se mató a una familia, a varias familias que no tenían nada que ver con el tema del terrorismo. Y te repito, lo de la Cantuta fue un acto de torpeza. Fue un acto de torpeza. Yo creo que lo que se tuvo que hacer es un reglaje, hacerles un seguimiento, ubicarlos en el momento de la comisión del delito o intervenirlos, o si ellos oponían resistencia violenta, pues aniquilarlos. Pero no de la forma absurda como lo hicieron. Ellos prácticamente se entregaron, ¿no? Ok, gracias Humberto. Siempre es bueno tener tu punto de vista. Quiero que me sigan porque quizás les voy a dar una conclusión que no necesariamente estemos de acuerdo, pero la voy a decir. Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar, a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. O sea, hoy en día vemos que en todo Lima y en el interior del país tenemos un montón de academias de estudia teatro, estudia impro. I'm sorry si voy en contra de mi gran amigo Sergio París, pero estudiar impro me parece tan contradictorio. About the prices of the houses that you have. About Por our ejemplo, él company. tiene una casa de 100 metros cuadrados totalmente terminada por $30,000. ¿Toda esa actividad teatral está colaborando con la educación o no? No. ¿O está colaborando con la corriente? No. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Ahora vamos a tener la conclusión del tema de Vladimiro Montesinos. Por lo que yo voy a mencionar, posiblemente me van a acusar de, bueno, ya siempre me acusan de fujimontesinista, ¿no? Yo siempre estoy tratando de poner un balance en todo lo que hacemos. La intención de este programa, y por eso se llama Yo Claudio, es que yo trato de expresar, ¿no?, lo que yo he aprendido en todos estos años sobre el tema de valores, honestidad, justicia, lealtad, disciplina, respeto, etc. Pero también sobre el tema de las leyes malas que hay y que han gobernado nuestro país por muchos años. Por ejemplo, yo no justifico a los terroristas en ninguna forma. Creo que los terroristas hicieron muy mal en su forma de reclamar esta injusticia. Pero por un lado, porque como dice don Antero, hay que ver por los dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado tenemos un gobierno opresor de muchos años. O sea, es fácil hablar desde la capital, ¿no? Tú vives en Lince, por ejemplo, ¿no? Vives en Jesús María, ¿no? Estás feliz con tu parque, ¿no? Tu alcalde que a veces no hace cosas buenas, ¿no? Pero ponte en el zapato, pues, de, no sé, de una señora que vive en la sierra peruana, en la pobreza, ¿no? En ese Perú profundo, ¿no? Ponte un poquito en ese zapato, ¿no? Que se da cuenta de que hay un gobierno opresor. Entonces, los terroristas que dicen, ¿no?, como yo tengo un gobierno opresor que está destruyendo a mi pueblo, entonces yo me levanto contra ese gobierno opresor porque es mi enemigo. Entonces, lo que yo siempre le digo,
digamos, a las personas que apoyan el terrorismo es, o a todos, que la reflexión debió ser, bueno, si tú estás en contra de ese gobierno opresor, primero no los mates a los gobernantes, ¿no? Si quieres llamar la atención, pues pon un, yo no estoy de acuerdo, ojo, no estoy de acuerdo de poner bombas, pero si quieres, tírate, digamos, la luz, quieres tirarte la luz, bueno, quítale la luz a Palacio de Gobierno, pero no le quites la luz a los que viven alrededor de Palacio, no sé si me entiendes. Si quieres hacer un boicot a aquellos que tú dices que son tus enemigos, entonces le cortas la luz en Palacio de Gobierno. Pero no te bajas tarata, pues no estás quitándole la luz a toda una ciudad entera que no son culpables de ese gobierno opresor. No sé si me entiendes. Pero hay que entender un poco que ese terrorista es terrorista, no porque se le ocurrió. O sea, ¿qué me hace pensar a mí que una miraflorina como Maritza Garrido Leca, de gente se supone educada, termina siendo terruca, ¿no? O sea, hay un sentido de buscar justicia. La mejor forma no ha sido la de los terroristas. Entonces luego está Vladimiro Montesinos. Y Vladimiro Montesinos, hay tantas opiniones. O sea, la verdad es que nosotros nos enfrentamos a una prensa que nos dice hay muchas veces tantas mentiras. No toda la prensa. Y siempre recuerdo la entrevista que le hicieron a Madonna, ¿no? Hay muchos evangélicos que me pueden tirar piedras por lo que voy a decir, ¿no? Pero Madonna le preguntaron una vez, ¿y cómo está tu vida? Y Madonna dijo, ¿cuál de las dos? ¿La mía de verdad o la que dice la prensa, ¿no? Ayer yo estaba, por ejemplo, mirando algunos videos, me encanta ver los videos chiquitos, ¿no? Y lo veía a Michael Jackson con la princesa Diana, ¿no? Los dos, gente, ¿no? O sea, tenían un aspecto de como tímidos, ¿no? Y cuando ves la otra cara de Michael Jackson, ¿no? Es un artista que ayudó a mucha gente, ¿no? A muchos niños. Y viene la prensa a decir que él era un violador de niños. Entonces, siempre hay lo que dice la prensa y lo que realmente es. Y la mayoría de opiniones que nosotros tenemos sobre Vladimiro, sobre Abimael Guzmán, sobre quien sea, es lo que dice la prensa. Y no es lo que realmente es. Entonces yo me pongo un poquito en los zapatos de Vladimiro Montesinos, al cual le quieren dar cadena perpetua, 15 años más, y le van a encontrar 1000 cosas más. Antes está diciendo que quizás fue un invento el tema del secuestro de este señor empresario. Y así inventan cosas para acusar. Pero quiero que se lleve esta reflexión. Si usted hubiese sido Vladimiro Montesinos y hubiese tenido que enfrentar al narcoterrorismo que estaba matándolo, o que estaba matando a su familia, estaba matando a nuestra nación. Los que dicen derechos humanos es como ir a una guerra con una metralleta, te atacan 100 personas, ¿no? Y tú eres 50, te atacan, y tú dices, lo mato a él, pero con cuidado porque quizás ella es buena, ¿no? Es bien delicado, ¿no? Es bien delicado. Y las acusaciones de Barrios Altos, que Keiko dice que nunca su padre, por ejemplo, estuvo realmente directamente ahí involucrado. Digamos, Vladimiro estuvo realmente involucrado. Son análisis que yo quiero que ustedes reflexionen, porque cuando hay que defender a alguien que te ataca, no siempre tienes que tener en cuenta los derechos humanos, porque estás defendiendo a otros humanos que tienen también derechos. Ok, nos vemos en el siguiente programa. Espero que esta reflexión te ayude a pensar. Chao.